Quiero que por un momento cierres los ojos y pienses en ese momento de tu vida en que todo parecía perdido. Cuando la enfermedad llegó a tu familia, cuando las deudas se acumularon, cuando el amor se fue, cuando sentiste que Dios mismo había guardado silencio. Ahora dime, ¿tuviste alguien a quien pedirle? ¿Tuviste un nombre que pronunciar en la de oscuridad? La Iglesia Católica, a lo largo de 2000 años de historia, ha conocido hombres y mujeres que caminaron tan cerca de Dios que incluso después de su muerte, siguen respondiendo, siguen obrando, siguen haciendo milagros. Hoy vamos a conocer a los 15 santos más milagrosos que existen, no como una lista fría de nombres y fechas, sino como lo que realmente son, intercesores poderosos que están ante el trono de Dios, escuchando tus oraciones, llevando tus peticiones al Creador del universo. Y al final de este video, te voy a enseñar una oración poderosa para pedirle un milagro a todos ellos juntos. Una oración que ha consolado corazones durante siglos. Quédate hasta el final. Este video puede cambiar tu vida. Antes de comenzar, si este contenido te bendice, suscríbete a este canal y activa la campanita. Hay personas en este momento que necesitan escuchar esto. Y tú puedes ser el instrumento para que llegue a ellas. Comparte este video. Gracias. Existe un hombre cuyo nombre fue durante siglos casi un tabú. Un nombre que durante mucho tiempo nadie quería pronunciar en sus oraciones, porque se confundía con el peor traidor de la historia. Ese hombre es Judas, pero no el Iscariote. Hablamos de Judas Tadeo, el apóstol fiel, el primo amado de Jesús. El hombre que no traicionó, sino que dedicó su vida entera a predicar el evangelio hasta derramar su sangre. Judas Tadeo era hijo de Cleofás, hermano de Santiago el Menor. Era de la misma sangre que Jesucristo. Desde niño creció en la fe. Y cuando su primo comenzó su ministerio público, Judas lo siguió sin dudar. No buscó títulos, no buscó honores, solo siguió al Maestro. Fue uno de los 12 apóstoles originales. En el Evangelio de Juan hay un momento que casi pasa desapercibido, pero que es profundamente revelador. Durante la última cena, cuando Jesús habla de amor y de presencia, es Judas Tadeo quien pregunta, con humildad, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Una pregunta sincera, llena de fe, la pregunta de alguien que realmente quiere entender. Después de la resurrección y Pentecostés, Judas Tadeo evangelizó en Mesopotamia, en Persia, en Armenia, predicó en tierras peligrosas, donde la fe cristiana no era bienvenida, y en esas tierras fue martirizado, golpeado con una alabarda o un hacha, dando su vida por aquel en quien creyó desde niño. ¿Y por qué se convirtió en el patrón de las causas imposibles? La tradición dice que durante siglos, los devotos evitaban invocar a San Judas Tadeo, por miedo a confundirlo con el traidor. Su altar estaba vacío, sus capillas silenciosas. Pero quienes se atrevían a pedirle, obtenían respuesta. Los casos más desesperados, las enfermedades terminales, los matrimonios destruidos, las deudas sin salida, encontraban en él a un intercesor que nunca fallaba. Hoy su santuario en Ciudad de México recibe millones de devotos cada 28 del mes. Gente de todas las edades, de todas las condiciones, llega con flores, con veladoras, con fotografías de sus seres queridos enfermos, y sale con paz, con esperanza. Muchos con su milagro. Si hoy tienes una causa que parece imposible, San Judas Tadeo es tu santo. Hay un manto, un simple manto de fibras de agave, tejido por manos humildes, que debería haberse destruido hace 500 años. Y sin embargo, ahí está, intacto, en perfecto estado, desafiando toda explicación científica. En el año 1531, apenas 10 años después de la conquista española, México era una tierra aterida. Los indígenas habían visto sus templos destruidos, sus dioses derribados, su mundo roto. La fe católica llegaba con la espada, y no siempre con el amor. Y en ese momento de fractura histórica, ella apareció. Juan Diego era un indígena chichimeca de 57 años, viudo, humilde, recién convertido al catolicismo. Caminaba al amanecer del 9 de diciembre de 1530,
y uno hacia Tlatelolco, cuando escuchó música en el cerro del Tepeyac, subió y la vio una mujer de resplandor, que hablaba su idioma, el náhuatl, con ternura infinita. Juanito, Juan Dieguito, le dijo. Así lo llamó, con diminutivos de cariño. Ella no se presentó como reina conquistadora, se presentó como madre, como la perfecta siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Le pidió que fuera con el obispo Zumárraga y le pidiera que construyera un templo en ese lugar. Juan Diego fue, el obispo no le creyó, volvió a la Virgen. Ella le dijo que volviera al día siguiente. Fue de nuevo, el obispo le pidió una señal. Mientras tanto, el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, enfermó gravemente. La familia lo daba por muerto. Juan Diego corrió a buscar un sacerdote para los últimos sacramentos, evitando el Tepeyac para no perder tiempo. Pero la Virgen lo interceptó y le dijo: no temas ninguna enfermedad ni angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y llega en ese momento, a kilómetros de distancia. Juan Bernardino se curó completamente. Ese fue el primer milagro documentado. La señal para el obispo llegó el 12 de diciembre. Juan Diego subió al cerro en invierno y encontró rosas de Castilla floreciendo. Flores que no deberían existir en ese lugar ni en esa estación. Las recogió en su tilma, bajó al palacio episcopal, y cuando abrió su manto para mostrar las rosas, la imagen de la Virgen estaba estampada en la tela. Los científicos que han examinado la tilma no pueden explicar cómo está hecha. No tiene capas de pintura subyacente, no tiene trazos de boceto. Las fibras no fueron tratadas con ningún preparado, y, en los ojos de la Virgen, mediante técnicas de microscopía de alta resolución, se pueden ver reflejos de figuras humanas. Hoy la Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo. Más de 20 millones de personas peregrinan cada año. Su imagen es la más reproducida en todo el continente americano. Si sientes que estás solo, que nadie te escucha, que el cielo está cerrado, ella te llama por tu nombre con diminutivos de amor. Antes de hablar de santos humanos, necesitamos hablar de uno que nunca fue humano, y sin embargo, es el más poderoso de todos los intercesores, San Miguel Arcángel, el comandante de los ejércitos de Dios. Su nombre en hebreo, Micael, es en realidad una pregunta de batalla. ¿Quién como Dios? Esa es la proclamación de guerra que Miguel lanzó contra Lucifer, cuando el ángel rebelde se levantó con soberbia, y fue Miguel quien lo enfrentó, Miguel quien lo derribó. En el libro de Daniel, Miguel aparece como el gran príncipe que defiende a tu pueblo. En el Apocalipsis, Juan describe la gran batalla cósmica. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón no prevaleció. La Iglesia le atribuye 3 misiones principales: combatir a Satanás y a todos los espíritus malignos, defender al pueblo de Dios, y acompañar las almas de los fieles difuntos al juicio. El Papa León, en 1884, compuso la famosa oración a San Miguel, después de una visión perturbadora sobre los ataques del maligno contra la Iglesia. Durante décadas esa oración se rezó al final de cada misa. Su aparición más famosa ocurrió en el Monte Gargano, en Italia. A finales del siglo V, un toro perdido llevó a descubrir una cueva donde apareció una imagen de San Miguel. El santuario que se construyó allí existe hasta hoy. Es patrono de los soldados, los policías, los bomberos y quienes enfrentan el peligro en nombre del bien, pero también es el protector de cualquier alma que enfrenta tentaciones o presiones espirituales. Si sientes que hay fuerzas oscuras en tu vida, si el miedo y la angustia te persiguen sin razón aparente, invoca a Miguel. Hay un santo que nunca dijo una sola palabra en todo el Evangelio. No hay ninguna frase suya registrada, y sin embargo, fue elegido por Dios para la misión más grande que jamás se le confió a un ser humano: ser el Padre de Jesucristo. José era descendiente de la casa de David, lo cual cumplía la profecía de que el Mesías vendría del linaje davídico. Era carpintero en Nazaret, un hombre de trabajo, de manos callosas,
de vida honrada. El Evangelio lo llama varón justo. Cuando descubrió que María estaba embarazada, antes de que comenzara su vida conyugal, José no la expuso públicamente. La ley lo hubiera permitido, incluso exigido, pero él, en silencio, decidió protegerla. Y fue en ese silencio de misericordia donde el ángel del Señor se le apareció en sueños. José creyó, sin ver señales extraordinarias, sin pedir pruebas, creyó la palabra del ángel y tomó a María como esposa. Esa fe silenciosa y obediente es el modelo de lo que significa ser padre de familia. Luego vinieron las pruebas, el viaje agotador a Belén, la negativa de las posadas, el nacimiento en un establo, la huida repentina a Egipto en la noche para salvar al niño, el regreso, la vida de trabajo en Nazaret. José no hizo milagros públicos. No predicó, no escribió, simplemente estuvo, fue fiel cada día, y por eso la Iglesia lo proclamó patrono de la Iglesia Universal 1870. San José es patrono de los trabajadores, los migrantes, los moribundos y los padres de familia. Se dice que si entierras una pequeña imagen suya en la tierra de una propiedad que quieres vender, la venta se logra. Miles de personas dan testimonio. Si estás buscando trabajo, si tu familia necesita protección, habla con José. Él te entiende mejor que nadie. Hay una mujer cuya frente lleva la marca de una espina de la corona de Cristo, que ella misma pidió que le fuera traspasada, y Dios se la concedió. Rita de Casia nació en Italia el año 1381. Desde niña quiso consagrar su vida a Dios en un convento, pero sus padres, ya ancianos, le pidieron que se casara. Rita obedeció, se casó con un hombre de carácter difícil y durante 18 años, fue esposa fiel, paciente, transformando con su amor y su oración a aquel hombre que el mundo llamaba irredimible. Su esposo fue asesinado. Rita perdonó a sus asesinos, pero entonces sus dos hijos varones juraron venganza, y Rita, aterrada ante la posibilidad de que sus hijos se condenaran al matar, le pidió a Dios que se los llevara, antes de que pecaran. Ambos murieron de enfermedad poco después. Rita agradeció a Dios por salvar sus almas. Quedó sola, fue al convento de las Agustinas en Casia a pedir su ingreso. La rechazaron 3 veces. La tercera vez, se dice que amaneció dentro del convento, sin que nadie la hubiera abierto las puertas. Las monjas lo interpretaron como señal de Dios. Un día, meditando ante el crucifijo, le pidió a Cristo que le diera a sentir aunque fuera una pequeña parte de su dolor. Pidió que una espina de la corona le penetrara la frente, y ocurrió. La herida abierta duró 15 años. Murió en 1457. Su cuerpo incorrupto puede visitarse hasta hoy en la Basílica de Casia, en el momento de su muerte. Dicen que su celda se llenó de fragancia de rosas en pleno invierno. Si llevas en el corazón una espina que nadie más puede ver, Rita te comprende desde su propia frente. Cada 13 de junio, en Lisboa y en Padua, en Ciudad de México y en Buenos Aires, millones de personas celebran a un hombre que murió a los 36 años, y que en menos de un año, después de su muerte ya había sido canonizado. Fernando de Bulloes nació en Lisboa alrededor del año 1195, hijo de familia noble, educado en la mejor tradición académica. Un día vio pasar los cuerpos de los primeros mártires franciscanos decapitados en Marruecos, y algo en su corazón cambió para siempre. Pidió transferirse a los franciscanos. Le cambiaron el nombre. De Fernando pasó a llamarse Antonio. Quería ser mártir, pero enfermó gravemente durante el viaje a África. Una tormenta desvió su barco a Sicilia. Allí fue a Asís, donde conoció a San Francisco. Y fue Francisco quien descubrió el tesoro que se escondía en aquel fraile enfermizo y callado. Un día Antonio predicó en una reunión donde nadie había preparado un sermón, y lo que salió de su boca dejó a todos sin habla. Aquel hombre que parecía ignorante era un teólogo de altura extraordinaria, un predicador de dones sobrenaturales. El milagro más famoso, el que lo hizo patrón de los objetos perdidos. Un novicio le robó su salterio. Antonio oró. El novicio fue atormentado por visiones aterradoras
y regresó el libro. Desde entonces se le pide por todo. Lo perdido. Y el amor. Un señor medieval lo alojó en su castillo, y al pasar por su habitación, vio a Antonio de rodillas con el niño Jesús en brazos. Rodeado de luz, el amor que Antonio tenía por Cristo era tan tangible que la gente comenzó a pedirle que intercediera en sus amores humanos. Si perdiste algo, si tu corazón está vacío de amor, si buscas una persona con quien compartir la vida, dile a Antonio. Hay un objeto pequeño que cabe en la palma de la mano, que ha sido durante 15 siglos uno de los sacramentales es más poderosos de la Iglesia Católica, la medalla de San Benito, y tiene grabado un exorcismo. Benito de Nursia nació alrededor del año 480. Roma estaba en plena decadencia, corrompida, violenta. Benito fue enviado a estudiar allí, y lo que vio lo horrorizó. A los 20 años, tomó una decisión radical. Se fue solo a las montañas a buscar a Dios. Vivió 3 años, en una cueva en Subiaco, en oración, ayuno y silencio. Su santidad comenzó a atraer a otros. Fundó el Monte Cassino, la abadía que se convirtió en el corazón del monaquismo occidental. Allí escribió su regla, el texto más influyente de la historia del monaquismo cristiano. El episodio del veneno es el más conocido. Algunos sacerdotes intentaron envenenarlo poniéndolo en su copa de vino. Cuando Benito la bendijo, con la señal de la cruz, la copa se rompió, como si no pudiera contener el mal en presencia de lo sagrado. Esa historia está grabada en la medalla que lleva su nombre. En un lado, su imagen con su báculo y su regla. En el otro, una cruz con letras que forman el exorcismo, en latín. Crax sacra sit mi lux. Non draco sit mi dax. La cruz sagrada sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Esta medalla se usa como protección en casas, autos y negocios. Se entierra en los cimientos de las construcciones. Durante siglos, personas de todo el mundo han dado testimonio de liberaciones extraordinarias gracias a su uso con fe. San Benito murió en el año 547, de pie, en oración, con los brazos alzados al cielo. Imagina nacer en Lima, Perú, en el siglo XVI, siendo hijo ilegítimo de un noble español y una liberta panameña. Imagina que tu propio padre, al verte por primera vez y ver la piel oscura que heredaste de tu madre, decide no reconocerte legalmente durante años. Eso fue la infancia de Martín de Porres, y de esa infancia herida salió uno de los santos más amados del mundo. A los 15 años, entró al convento dominico del Santísimo Rosario en Lima como donado, el nivel más bajo del convento. Barrió los pisos, lavó los baños, cuidó a los enfermos. Y lo hizo con una paz y una alegría que desconcertaban a todos. Los milagros comenzaron pronto. Se le vio levitar mientras oraba. Se le atribuyó el don de la bilocación. Estaba en Lima y en México al mismo tiempo, según testimonios registrados en su proceso de canonización. Los enfermos eran sanados por sus manos. Perros, gatos y ratas comían del mismo plato en su celda, en paz entre ellos. Una vez, el prayer del convento le dijo que quizás habría que venderlo para pagar deudas. Martín respondió: «Padre, yo soy un pobre mulato, véndame». Esa respuesta de amor, sin ego, es más grande que cualquier milagro físico. Murió en 1639. Es patrono de la justicia social, de los enfermeros, de las personas de raza mixta y de los pobres del mundo. Si sientes que el mundo te juzga por lo que eres y no por quién eres, Martín de Porres te entiende desde su propia historia. La leyenda más espiritual de San Expedito dice que en el momento en que decidió convertirse al cristianismo, escuchó la voz del diablo en forma de cuervo graznar mañana, 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 tratando de convencerlo de postergar su conversión. Y Expedito respondió pisando al cuervo y levantando la mano con la palma, que dice HODIE, que en latín significa hoy. Hoy me convierto, hoy actúo, no mañana.
Es el enemigo espiritual de la procrastinación, del miedo a decidir, del lo haré después que nos roba la vida y las oportunidades. Su imagen muestra siempre un joven soldado romano con una palma, que dice Odi en una mano, y bajo el pie, un cuervo con la palabra cras, que significa mañana en latín, es decir, hoy, no mañana. Su fiesta es el 19 de abril. Se le invoca especialmente cuando hay situaciones urgentes, un juicio que no puede esperar, una enfermedad que avanza rápido, una necesidad económica inmediata. La devoción a San Expedito es inmensa en Latinoamérica, en España, en Francia, en Filipinas. Millones de devotos dan testimonio de favores recibidos con extraordinaria rapidez. Si tienes una urgencia hoy, ya sabes a quién llamar. En Bogotá, Colombia, hay una iglesia a la que llegan cada semana decenas de miles de personas. Vienen de todos los países de América Latina, con sus peticiones, con sus fotografías de enfermos, con sus testimonios de milagros recibidos, y todos vienen a visitar a un niño. La devoción al Divino Niño Jesús en Colombia nació en el siglo XX, a través de un sacerdote salesiano, italiano llamado Giovanni Riccardi. Llegó a Bogotá en 1935. Al barrio pobre del 20 de julio, traía consigo una pequeña imagen del niño Jesús que le había regalado su madre. La colocó en la capilla, y los milagros comenzaron. El primer milagro documentado fue el de una niña desahuciada por los médicos. El padre Riccardi rezó con la familia ante la imagen. La niña se curó. La noticia se regó por el barrio, luego por la ciudad, luego por el país. Pero la devoción al niño Jesús no es invención del siglo XX. Teresa de Ávila tenía su propia imagen del niño, que llevaba consigo en sus viajes. Y en el Evangelio, Jesús mismo dijo que para entrar al reino de los cielos, había que volverse como niños. La imagen del niño Dios nos habla de algo profundo, que Dios eligió ser vulnerable, eligió ser pequeño, y esa vulnerabilidad elegida es la mayor demostración de amor que la historia conoce. Zule invoca especialmente por los niños enfermos, por las madres embarazadas, por las familias en crisis, por quienes necesitan recuperar la confianza. Si te sientes pequeño, vulnerable, asustado, recuerda que Dios también eligió ser pequeño, y desde esa pequeñez, lo cambió todo. Hay una mujer que describió la unión del alma con Dios, con una precisión tan extraordinaria que 500 años después, los psicólogos siguen estudiando sus escritos. Una mujer que fundó 17 conventos a pesar de la oposición de la Inquisición y de las enfermedades. La primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, España, en 1515. A los 20 años, ingresó al convento carmelita de la Encarnación, más por miedo al infierno que por amor ardiente. Según ella misma confesó, pasó casi 20 años en una mediocridad espiritual que la mortificaba. Y luego, a los 40 años, todo cambió. Parada ante un Cristo llagado, sintió un dolor tan profundo por el sufrimiento de ese hombre que amaba que algo se rompió en su interior, y comenzó la vida mística propiamente dicha. Las visiones, los éxtasis, la levitación ante testigos que intentaban sujetarla, el amor a Dios que se volvía tan intenso que el cuerpo no podía contenerlo. Y en medio de todo eso, la lucidez más extraordinaria, escribió El Camino de Perfección y El Castillo Interior, dos de los más grandes tratados de oración contemplativa de la historia. También tuvo que lidiar con el diablo literalmente. Su respuesta famosa ante las perturbaciones: si soy yo quien te turba, ¿qué será cuando seas tú el turbado? Murió en 1582. Sus últimas palabras: al fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Zule invoca en enfermedades graves, en sequedades espirituales, en momentos de duda, en la fe, y por quienes desean profundizar su vida de oración. Roma, año 304 después de Cristo. El imperio atraviesa una de sus mayores persecuciones contra los cristianos, bajo el mandato del emperador Diocleciano. En medio de ese terror, un joven de 14 años se presenta
ante las autoridades y declara públicamente su fe cristiana. Su nombre era Pancracio. Había nacido en Frigia, en lo que hoy es Turquía. Quedó huérfano de niño y fue criado por su tío Dionisio. Llegaron a Roma en busca de una vida mejor, y allí, el joven Pancracio se encontró con la fe cristiana y la abrazó con todo el ardor de sus 14 años. Cuando el emperador Diocleciano ordenó que todos los ciudadanos romanos hicieran sacrificios a los dioses paganos, Pancracio se negó. Lo llevaron ante el propio emperador, quien le ofreció honores y riquezas si abjuraba de Cristo. Pancracio rechazó todo con una dignidad que dejó perplejo al hombre más poderoso del mundo conocido. Fue decapitado en la Vía Aurelia el 12 de mayo del año 304. Tenía 14 años. Sobre su tumba se construyó una de las basílicas más antiguas de Roma, que existe hasta hoy. Con el paso de los siglos, se convirtió en patrono del trabajo, de la salud, de los niños, y protector contra los falsos testimonios. En muchos países latinoamericanos, se ofrece perejil fresco ante su imagen, símbolo de vida y prosperidad. Su historia es la historia de que la fe no tiene edad, de que la valentía no mide la estatura ni los años. Si estás buscando trabajo, si la salud te falta, si alguien levantó falso testimonio contra ti, Pancracio no te fallará. Hay imágenes que superan el tiempo. Un caballero montado en un caballo blanco, con la lanza en ristre, aplastando a un dragón negro. Esa imagen es San Jorge, y lleva más de 1700 años diciéndole a la humanidad que el bien vence al mal. Históricamente, Jorge fue un soldado romano, nacido alrededor del año 275 en Capadocia, en la actual Turquía. Era oficial del ejército, hijo de padre cristiano que había muerto mártir. Cuando Diocleciano lanzó su gran persecución, en el año 302, Jorge se presentó ante el Consejo Imperial y denunció públicamente la injusticia del edicto. Fue torturado con crueldad sistemática durante 7 años, según los textos hagiográficos, y cada vez, milagrosamente, sobrevivía. Finalmente fue decapitado, el 23 de abril del año 303. El dragón es alegoría medieval, en algún lugar del Medio Oriente. Un dragón aterrorizaba a una ciudad. Le ofrecían personas elegidas por sorteo. El sorteo cayó sobre la hija del rey. Jorge llegó al galope. Enfrentó al dragón. Lo hirió y lo llevó domado a la ciudad. El pueblo se convirtió en masa. La alegoría es perfecta. El dragón es el mal, el miedo, la opresión. La princesa es el alma humana, cautiva. Jorge es el reflejo de Cristo en quienes lo siguen. San Jorge es patrono de Inglaterra, Georgia, Etiopía, Cataluña y Portugal. Patrono de los soldados y protector contra las enfermedades y las epidemias. Si hay en tu vida un dragón, un miedo, una fuerza que parece invencible, recuerda que el caballero blanco existe y ya ganó la batalla. Hay nombres que son poesía. Lucía viene del latín lux, que significa luz, y la vida de esta joven siciliana del siglo IV fue, desde el principio hasta el final, una historia de luz en la oscuridad. Lucía nació en Siracusa, Sicilia, alrededor del año 283. Su madre, enferma durante años de una hemorragia incurable, fue llevada en peregrinación a la tumba de Santa Ágeda. Lucía la acompañó. Durante la vigilia, Lucía tuvo una visión. Ágeda le dijo que la fe de su madre la había sanado. Al despertar, la madre estaba curada. Aquel milagro cambió a Lucía para siempre. Había prometido su virginidad a Cristo. Le pidió a su madre que donara su dote y sus riquezas a los pobres, pero estaba comprometida con un joven pagano, que la denunció ante el gobernador romano Pascasio, durante la persecución de Diocleciano. Cuando los soldados intentaron llevarla a la fuerza, no pudieron moverla, ni con cuerdas, ni con bueyes. Intentaron quemarla viva. Las llamas no la tocaron. Finalmente, la atravesaron con una espada en el cuello. La leyenda de los ojos, que el gobernador ordenó que se los arrancaran por su belleza, y que Lucía los ofreció en una bandeja diciendo: toma lo que tanto te turbaba, y diga que milagrosamente
se le devolvió la vista. En Suecia y los países nórdicos, Santa Lucía es la celebración del 13 de diciembre, la fiesta de la luz que vuelve en medio de la noche invernal más larga. Si tu vista falla, si hay oscuridad en tu vida que no puedes disipar, invoca a Lucía. Ella lleva su nombre. Es la luz. Bárbara vivió en el siglo III o IV. Era hija de un rico pagano llamado Dioscoro, que la encerró en una torre para protegerla de los pretendientes que la asediaban por su belleza. En esa soledad, Bárbara contempló el mundo, miraba los campos, el cielo, las estrellas, y llegó a una conclusión: ningún maestro le había enseñado. Un solo Dios debía estar detrás de toda esa belleza. Los ídolos que su padre adoraba le parecieron vacíos. Cuando Dioscoro mandó construir una torre nueva con 2 ventanas, Bárbara pidió que pusieran 3 para la Trinidad, que había descubierto sola cuando se confesó cristiana. El amor paternal se convirtió en rabia. Dioscoro la entregó al prefecto romano para que la torturara. Fue sometida a tormentos indescriptibles, y cada noche aparecía en su celda curada milagrosamente. Finalmente, su propio padre la decapitó en la colina, y en ese momento, un rayo cayó del cielo y lo fulminó. Por ese rayo, que mató a su verdugo, Santa Bárbara se convirtió en patrona de los artilleros, los mineros, los bomberos y los ingenieros militares. Se la invoca en tormentas eléctricas, contra los rayos y contra las muertes súbitas. En el Caribe y en Brasil, su figura fue sincretizada con deidades afroamericanas, lo que habla de cómo los esclavos, en su sufrimiento, encontraron en Bárbara a alguien que también había sufrido injustamente. Si hay tormentas en tu vida, si el peligro viene de donde menos lo esperas, si la traición llegó de adentro de tu propio hogar, Santa Bárbara conoce ese dolor desde sus cimientos. Hemos llegado al momento más importante de este video. Hemos conocido a 15 intercesores poderosos que están ahora mismo ante el trono de Dios. Y es momento de hablarles. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo, pon una mano sobre tu corazón y reza conmigo. Santos del cielo, intercesores del Dios vivo, ustedes que caminaron esta tierra como yo la camino, que conocieron el cansancio y la duda, el miedo y la esperanza, que amaron y sufrieron y buscaron a Dios en medio de sus tormentas, hoy los invoco con toda la fe que tengo. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, toma en tus manos lo que el mundo llama sin solución y ponlo ante los pies de Cristo. Virgen de Guadalupe, Madre que llamas por mi nombre, cúbreme con tu manto y no dejes que el miedo me consuma. San Miguel Arcángel, Príncipe de la luz, defiéndeme de todo lo que ataca mi alma, mi cuerpo y mi familia. San José, Padre silencioso que proteges lo sagrado, guarda mi hogar, mi trabajo, los que amo. Santa Rita, tú que llevas la espina en la frente, lleva ante Dios esta herida que nadie más puede ver. San Antonio, tú que encuentras lo perdido, ayúdame a encontrar lo que se fue de mis manos. San Benito, defensor contra el mal, que ninguna fuerza oscura tenga poder sobre mi vida, mi casa, mi mente, ni mi corazón. San Martín de Porres, hermano de los pobres, recuérdame que el amor, sin ego, es el milagro más grande. San Expedito, que venciste al cuervo del mañana, dame el valor de actuar hoy. Divino Niño Jesús, ternura de Dios, devuélveme la confianza, la fe sencilla de los pequeños. Santa Teresa, maestra de la oración, enséñame a encontrar a Dios en lo interior. San Pancracio, valiente de 14 años, dame trabajo, salud y protección. San Jorge, caballero de la luz, ayúdame a vencer el dragón que hoy enfrento. Santa Lucía, portadora de luz, ilumina mi camino cuando no veo. Santa Bárbara, tú que conoces la traición desde adentro, protégeme de los peligros que no veo venir, y diga a todos los santos del cielo, conocidos y desconocidos, que están ahora mismo ante Dios, lleven mis peticiones, preséntenlas, intercedan por mí. Señor,
Tú que escuchas a tus santos, escúchame a mí también, no por mis méritos, que son pocos, sino por tu misericordia infinita. Aquí están mis peticiones, Señor. Las pongo en manos de quienes te aman desde la eternidad. Las entrego con fe, con humildad, con la certeza de que me escuchas. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue coincidencia. De los millones de videos que existen en Internet, algo te trajo hasta este. Quizás fue la necesidad, quizás fue la fe, quizás fue la curiosidad, pero los que creemos, sabemos que nada es casualidad. Hoy conociste a 15 personas que un día estuvieron donde tú estás ahora, con miedos, con dudas, con heridas, y eligieron confiar, eligieron amar, eligieron a Dios por encima de todo, y hoy, desde el otro lado de la muerte, siguen ayudando. Eso es lo que los santos hacen. No son dioses, no reemplazan a Dios, son hermanos que llegaron primero, y que desde allá arriba, nos tienden la mano. Si este video te tocó el corazón, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, y activa la campanita, para que no te pierdas ningún video. Segundo, comparte este video con alguien que lo necesite. Tu compartir puede ser el milagro que alguien más te estaba esperando. Tercero, déjame en los comentarios el nombre del santo al que más confías, y desde qué país nos miras. Que los santos del cielo te acompañen hoy y siempre. Que Dios te bendiga enormemente. Hasta el próximo video.